Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Hoy quiero honrar y recordar con un profundo sentimiento de agradecimiento a Dios, porque en el año de 1993-94, Dios nos permitió ir a la República Bolivariana de Venezuela y levantar 3 iglesias con sus respectivas propiedades. Allí, en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, estuvimos trabajando, sirviendo al Señor, y se levantó la obra Jehová Shalom, allí en el barrio Catatumbo. Se levantó también la obra Jehová Proveerá, en medio de muchas dificultades, en medio de muchos ataques, muchas reyertas, pero la obra se levantó con sus respectivas propiedades. Y en el barrio La Pradera, yo creo que así que se llama el barrio La Pradera, que queda en la parte norte de la ciudad de Maracaibo, allí se levantó en la iglesia El Lirio de los Valles. Allí estuvimos trabajando junto con nuestros hermanos cancinos, y es así como dejamos y hoy tenemos frutos de ese trabajo, y tenemos hijos e hijas que están agradecidos con Dios por nosotros y nos recuerdan igual que nosotros a ellos, y entre ellos encontramos a Damaris Cancino. Damaris, en ese entonces, Damaris yo pienso que podría tener unos 30 años creo. Y bueno, tenía una niñita muy pequeñita, me acuerdo yo, a Yurneis. Yo me acuerdo, una monita, ella, como decimos aquí en Colombia, allá dicen Catira. Hoy en día es médico. ¡Qué bendición! Saber cómo han crecido, cómo crecieron, igual que Damaris, que hoy en día es un abogado maravilloso. Les felicito con todo mi corazón y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y ruego al Señor que Dios no me llame a mi casa celestial sin yo tener la oportunidad de despedirme de ustedes allá en barrio La Pradera, para visitar la iglesia El Lirio de los Valles. Maravilloso. Hoy quiero también dejar mi reconocimiento y mi agradecimiento a Dios por Humberto Rafael Viaña Romero. Lluvias de bendiciones, de igual manera que para los hermanos de Maracaibo, lluvias de bendiciones para tu vida. Y bueno, en el estado Zulia tenemos muchos hijos espirituales en estas 3 iglesias. Algunos nos recuerdan con gratitud porque hay hijos que son agradecidos, hay otros hijos que son ingratos, hay hijos que apoyan a sus padres, hay otros que le dan la espalda completamente. Yo estoy viviendo en el día de hoy esta experiencia. Quiero compartir la enseñanza sobre sanidad emocional. Sanidad emocional. La sanidad emocional es de vital importancia, ya que tiene que ver directamente con nuestros estados de ánimo, tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestro carácter, pero también, en una forma directa, tiene que ver con nuestra personalidad. Es así entonces como estamos dependiendo de una sanidad emocional. Cuando hablamos de sanidad emocional, estoy hablando de un estado del alma. El alma tiene 3 elementos, que es intelecto, que es emociones y voluntad. Y no está por demás recordar que el alma es un cuerpo espiritual que no se puede tocar,
pero es un cuerpo idéntico al cuerpo físico que usted tiene, pero perfecto, perfecto. Y precisamente esa alma es la que nosotros tenemos que aprender a asear, a cambiarle las ropas, pero también a alimentarla, a vitaminizarla, a cuidarla, para que ella crezca y se mantenga en salud. Hay algunas enfermedades que los médicos le han llamado enfermedades psicosomáticas. Creo que tengo un video grabado sobre eso. En griego hay 3 palabras para distinguir la tricotomía del ser humano. El hombre, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y todo vuestro ser, la segunda parte, espíritu, alma y cuerpo. El alma es una cosa, el espíritu es otra cosa, no es lo mismo. Y el cuerpo es otra cosa. No podemos confundir una cosa con otra. El alma es el asiento de las emociones presidida por 3 partes: intelecto, las emociones que también reciben el nombre del corazón. Cuando la Biblia dice del corazón del hombre, no es del corazón físico, no, se está hablando del alma, del centro del alma. También habla de la conciencia, o sea que las emociones reciben el nombre de conciencia y reciben el nombre también de corazón. Es así entonces como cuando el hombre no ha nacido de nuevo, se dice que el hombre no tiene conciencia, el hombre es un desalmado. El hombre es capaz de matar a una persona, comer del muerto y salir a dar el pésame, porque no tiene alma. Su alma está desnaturalizada. Su alma está muerta. Es víctima de ella misma. Entonces, nosotros, los seres humanos, al llegar a los pies del Señor, todos nosotros, aún los psiquiatras, aún los sociólogos, aún los psicólogos, todo ser humano que viene del mundo, del reino de las tinieblas, en un estado natural, necesita una sanidad del alma, necesita restauración del alma, espiritual. Entonces, cuando hablamos de emociones del alma, estamos hablando sencillamente de la conciencia, estamos hablando también entonces de lo que la palabra del Señor llama corazón. Cuando dice bienaventurados los limpios de corazón, lo que está diciendo es bienaventurados los limpios de conciencia, es decir, bienaventurados los limpios del alma, los que tienen su alma limpia, eso es lo que está diciendo. Y no olvides que según Lucas 16, del 19 en adelante, el pasaje de el rico y Lázaro, acuérdate que eran 2 personas que habían muerto muchos años y que estaban protagonizando la historia y un acontecimiento en su alma. En su alma. Más de cualquier 500 años posiblemente habían muertos, pero su alma estaba intacta, recordando todo lo que habían vivido en la tierra. Pero bueno, ahora, entonces estamos diciendo que al llegar a los caminos del Señor, nosotros llegamos con nuestra alma hecha cuadritos. Nosotros, todos los seres humanos, aún los profesionales y no profesionales, ricos y pobres, todos necesitamos una catarsis, una restauración de parte del Señor, y como la palabra de Dios nos da los pasos para nosotros lograr esa sanidad emocional. ¿Por qué la sanidad emocional o del alma es muy importante? Le doy gracias al Señor que me recuerda que no dije los 3 nombres, para cuerpo, alma y espíritu. Para cuerpo es soma, para alma se escribe suche y se pronuncia psiquis, y para espíritu en griego es neuma, en hebreo es rúa. Entonces cuando los
médicos, psicólogos, dicen enfermedades psicosomáticas son enfermedades del alma que manifiestan su condición patológica, enfermiza, a través del cuerpo. Y cuando la persona empieza a sufrir fuertes dolores de cabeza, la persona empieza a sufrir de insomnio, la persona empieza a sufrir de ansiedad o empieza a sufrir de depresión, la persona empieza a sufrir de ciertas enfermedades emotivas, es porque el nacimiento o la causa es directamente en el alma. Son enfermedades del alma. Y estas enfermedades del alma no los cura ningún antibiótico, no los cura ninguna manzanilla, no los cura ninguna tomita de té, no los cura ningún medicamento, porque son enfermedades del alma. Hoy quiero compartir entonces sobre lo que es la sanidad emocional. Es decir, cómo necesitamos que Dios ministre a nuestra alma y cómo nosotros lograr superar algunos casos que nos plantea nuestra propia alma y que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos. Y algunas veces no queremos sentirnos tristes, pero cae sobre nosotros una tristeza tan profunda que no quisiéramos saber nada ni de nadie. A veces cae sobre nosotros una desesperación, como con ganas de salir corriendo. Otras veces tenemos el problema de la incertidumbre que trae en sus alas cualquier cantidad de interrogantes negativos, de que vamos a fracasar, de que nuestro futuro es incierto, que nos ha ido muy mal, que nosotros no somos lo que pensamos que somos. Todo esto lo está planteando es nuestra alma, porque el alma tiene la capacidad y es la fuente y es el motor que nos lleva a nosotros a pensar, a hablar y a actuar. No es el cuerpo como tal. El cuerpo es un tabernáculo. El cuerpo sencillamente es un tabernáculo, como podemos decir que es una especie de vaina, donde vive lo que realmente vive y que es inmortal y que nunca morirá, y es el alma. El alma está acompañada de su espíritu, que es la vida de su alma. Entonces, mientras que el alma es el asiento de las emociones y tiene intelecto y voluntad, el espíritu es el que capta todo tipo de conocimiento y es el que puede comunicarse con Dios y recibir de Dios la vida eterna y la sustancia y el ánimo y la fuerza para transmitírsela al alma. El alma y el espíritu son inseparables. ¿Por qué inseparables? Porque Santiago 2:20 dice, 2:26, perdón. Santiago 2:26. Que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obra es muerta, el alma sin su espíritu estaría muerta. Lo que le da vida al alma es el espíritu. Pero hay una palabra que todo estudiante bíblico, todo hijo de Dios serio, toda hija de Dios que sea seria, tiene que aprenderse, y es que el alma y el espíritu son implícitos. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu no puede ser sin el alma y el alma sin el espíritu. Y la Biblia no menciona los dos por separado.
Cuando la palabra de Dios se dirige al espíritu del hombre, da por entendido, infiere que esa alma tiene su espíritu, o ese espíritu tiene su alma, que el uno no puede ser sin el otro. Fíjense que, por ejemplo, en Génesis 35, 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, hablando de Raquel, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Ay, ¿qué pasó con el espíritu? ¿Qué pasó con el espíritu? Se sobreentiende que esa alma no va a ir sin su espíritu. En Eclesiastés 12 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios. ¿Y qué pasó con el alma? Es que ese espíritu no va sin el alma. El espíritu del hombre jamás vive sin su alma. Y la Biblia menciona solamente, siempre está mencionando, uno de los dos. Uno de los dos. Ahora, en Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. No dice que vio el espíritu de los hombres. Pero las almas recordaban cómo habían sido muertas. Las almas recordaban cómo habían sido muertas. Tremendo esto. Y sencillamente se les dieron vestiduras. ¿Por qué se le dieron vestiduras? Si el alma no es un cuerpo físico, pero es un cuerpo espiritual que, si fue mujer, tiene sus partes genitales, pero espirituales, no físicas. Pero espiritualmente están allí. La persona no se convierte en un cuerpo, en un ser amorfo, no. La persona continúa con su cuerpo, pero espiritual, o sea, su alma. Por eso dice la palabra de Dios que se le dieron vestiduras, porque el hombre que murió, su alma continúa con todas sus órganos, pero espirituales, no físicos, no se pueden agarrar. Por eso se le dieron vestiduras. Ahora, tratando de explicar sobre este particular, lo que quiero explicarte entonces, que la Biblia da por entendido que el espíritu y el alma están juntos, son inseparables, son indivisibles, pero no son la misma cosa. Cada uno de ellos conserva su propia función. Entonces, nosotros como seres humanos llegamos a los pies del Señor para ser restaurados, porque el hombre es un ser caído en pecado. Nacimos en las tinieblas, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y Cristo estableció en tu vida el reino, y en mi vida el reino de los cielos. Y ese reino, que quiere decir gobierno, hoy Él está restaurando nuestras vidas, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, podemos llegar al pastorado, o como hombres y como las mujeres de Dios, podemos llegar a convertirnos en apóstoles o misioneros enviados por pastores. Podemos convertirnos en grandes maestros. Podemos convertirnos en grandes evangelistas, tremendos evangelistas. Mas, sin embargo, estar padeciendo de la sanidad emocional o del alma.
¿Y cuáles son las consecuencias de nosotros tener un problema de enfermedad del alma? Las consecuencias es que vamos a experimentar unos estados, unas situaciones, unos ambientes que nosotros mismos no sabemos por qué, ni qué es lo que nos pasa. Y puede ser que incluso alguien nos diga, fulana, ¿qué te pasa? No, yo no sé, no me digas nada. No sé, no quiero hablar con nadie. Una especie de mutismo, una cosa que la misma persona no sabe qué le sucede. La persona hoy está alegre, mañana está muy triste, hoy está convertido en un gigante, mañana está derribado. Hoy está animando a la congregación, mañana está diciendo que va a entregarla, que no va a seguir. Todo esto, toda esta ambivalencia, toda esta dualidad de pensamiento, toda esta inestabilidad, es el resultado de una condición emocional. Y ahora sí voy a la segunda parte. ¿Qué armas, qué medicinas, qué coloca Dios en tus manos y en mis manos para que nosotros empecemos a enfrentar a nuestra propia alma? Imagínense que no estamos hablando del alma de nadie, estamos hablando de nuestra propia alma. Sin embargo, hay medicina para nuestro mal, hay medicina para nuestra enfermedad, hay vitaminas para nuestra alma, hay consejos y hay diferentes respuestas para nosotros superar esa condición. Si no superamos esa condición, nosotros mismos vamos a vivir en una vorágine, en una enramada, miles de raíces que nosotros mismos no vamos a saber cómo vamos a hacer para salir de allí. Pero qué hermoso es el Señor. Y lo primero que encontramos es que la palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios, capítulo 18. Yo quiero que leamos el libro de Proverbios, capítulo 18, y vamos a observar cómo Dios nos aconseja. Hoy hay un consejo de Dios para ti. Hay un consejo de Dios para mí. Hay un consejo de Dios para tu alma. Tu alma fue comprada con un precio inigualable. Un precio hermoso, dice Primera de Pedro 1:18. Pero vamos a hablar de la medicina, entonces, para la sanidad emocional. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Del fruto de la boca del hombre, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Hay textos bíblicos que nosotros como pastores, que hemos enseñado durante muchos años, tenemos que detenernos, tenemos que tomarlos
y tenemos que volverlos a leer hasta tratar de entrar en ello. Porque cuando la palabra de Dios dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, no se está refiriendo a este estómago, que lo alimentamos con diferentes tipos de alimento. No, se está refiriendo al alma. Al alma. Y esto quiere decir que nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas, de nuestra forma de expresarnos, alimentan nuestra alma positiva o negativamente. Le damos vida o le damos muerte. La alegramos o la entristecemos. Hoy, nuestro estado espiritual es el resultado de las palabras de ayer, o antes de ayer, o hace una semana o 15 días. Porque nuestras palabras es un alimento al alma venenoso o muy alimenticio. Así como hay alimentos que afectan el cuerpo, y dicen los médicos de las comidas, de los nutrientes, que uno tiene que tener cuidado de lo que come. Y ellos dicen, el hombre es lo que come. El Señor está diciendo que la condición de nosotros, que tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver con el temperamento, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con nuestros estados de ánimo, es el resultado de la manera como nosotros hablamos. Como hijo de Dios, si hay algo que a Dios le desagrada, es cuando nosotros hablamos negativamente. Porque al hablar negativamente de algunas situaciones que nos están pasando, estamos hablando, aunque usted no lo crea, negativamente del Señor. Los israelitas estaban hablando negativamente de que no tenían carne. ¿Qué tiene que ver la carne con Dios? ¿Y qué tiene que ver la carne con el alma? Sí. Porque esa forma de hablar iba en detrimento de su vida espiritual y estaban hablando en alguna manera de que Dios no los estaba cuidando. Y al hablar contra Dios, el alma entra en un estado de estupor, melancolía, negativismo, duda, incredulidad, desconfianza, temores negativos, falta de fe. Entonces nuestra forma de hablar sí tiene que ver con nuestra condición almática. No asmática, no, almática. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Es así como estoy empezando a entender. No lo he entendido. Estoy empezando a entender que no puedo continuar expresándome por lo que siento, por lo que me está pasando, por lo que me ha pasado, o por algunas situaciones con algunas personas que se han vuelto mis enemigas o que me han abandonado, porque eso tiene que ver con mi alma y tiene que ver con Dios. Cuando Israel le dice a Moisés, necesitamos
necesitamos, le dice a Samuel, perdón, Samuel, necesitamos rey. Y no están hablando contra Dios, entre comillas, pero estaban hablando contra Dios, porque la circunstancia los estaba llevando a una situación de temores y que ellos querían socialmente estar a la altura de los demás pueblos. Estaban hablando contra Dios y están hablando contra el alma. Y estas palabras y este hecho de ellos pedir rey, cuando el mismo Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado es a mí. Cuando Satanás logra, no digamos que Satanás, vamos a sacar a Satanás de aquí. Cuando nuestra propia carne, nuestro viejo hombre, logra llevarnos a pensar que han pasado los años y nosotros no, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está la victoria? ¿Qué resultado hemos sacado de tanto orar? De tanto diezmar. Y entonces nosotros somos presos por ciertos pensamientos que dice la palabra del Señor que tal es el pensamiento en el alma del hombre, tal es él. 23:7, Proverbios 23:7. Entonces fíjate que las palabras y los pensamientos están conectados, están concatenados. Y si a través de los pensamientos negativos usted no se revela, como lo hizo Asaf en el Salmo 73, que él entró en el santuario de Dios y empezó a pedir perdón a Dios, porque los pensamientos lo habían llevado que los impíos estaban mejor que él, es decir, estaba dándole la gloria al Dios de los impíos, que era el diablo, y le estaba negando lo que Dios había hecho en su vida. Salmo 73, versículo 16 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Amado, ¿cómo recibir sanidad? Vamos a llevar, como dice 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5, porque las armas, no dice el arma, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No dice destrucción de fortaleza, no. La destrucción de fortalezas. Hay en tu vida fortalezas, formas de pensar contra Dios, contra la palabra, contra el Espíritu Santo. A pesar de que eres un apóstol o eres un gran evangelista, eres un gran maestro, a pesar de todo eso, tú todavía tienes que derribar esas fortalezas para que Dios pueda construir una mentalidad de gloria, de acción de gracias, de alabanza, para poder bendecir y agradecer a Dios lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice que él tenía que derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, amado. Esto es algo que nadie lo va a hacer por ti. Yo no voy a esperar que venga alguien a orar por mí. No, yo tengo que tomar la decisión de decir, Dios, perdóname, porque he sido encarcelado por mi antigua forma de pensar. He sido encarcelado por mi viejo hombre, el de las tinieblas. Cuando yo hoy, Señor, tú me estás abriendo los ojos para que yo me llene de agradecimiento. Entonces, ¿cómo recibimos sanidad? Cuando usted empieza a agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios te ha dado. Cuando tú empiezas a reconocer que tú no te has hecho solo, Dios te ha tomado de la mano y ha derramado sobre ti lluvias de bendiciones.
La ingratitud es hermana de la incredulidad. Y por eso Israel no pudo entrar en el pueblo, no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no pudo entrar en la tierra prometida? Porque sencillamente ellos no se habían despojado de una mentalidad de tiniebla. Igual que Jacob, la palabra de Dios dice que Dios le cambió el nombre de Jacob. Dios le cambió el nombre de Jacob y lo puso Israel. Pero cuando lo vemos ante el faraón, vemos que Jacob, aunque tenía otro nombre, su mentalidad era la misma. Y cuando el faraón le pregunta, ¿cómo te llamas? Él dice, yo me llamo Jacob. ¿Y cuántos años tiene? Mis años son pocos y malos. Mira el testimonio que estaba dando de Dios. Mira el testimonio que estaba dando de Dios. Porque Jacob todavía tenía una mente de Jacob, que significa mentiroso, traicionero. Amado, nosotros venimos del reino de las tinieblas. Y es el tiempo de nosotros decir, Señor, gracias. Gracias. En Hechos capítulo 16 nos damos cuenta que Pablo, un hombre magnífico, tremendo, a pesar de que tenía las espaldas laceradas, cortadas, le habían dado cualquier cantidad de azote, hambre, ¿quién le iba a dar de comer durante ese día? Nadie. Sed. Pero él cantaba himnos a Dios. Pablo tenía sanidad emocional porque él sencillamente había comprendido que tenía que hacer tres cosas: seguir aprendiendo a pensar como hijo de Dios, seguir aprendiendo a hablar como hijo de Dios y seguir adorando al Señor en medio de las circunstancias más adversas. Resultado de que Dios siempre estará presente cuando nosotros nos hemos puesto la mano en el corazón y nos hemos dispuesto a decir, Señor, gracias, pero gracias de todo corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por lo que tú me has permitido, gracias por lo que tú no me has permitido, gracias por todas las cosas, gracias. Porque tú siempre eres el Señor. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Y acuérdate, gracias por suscribirte. Y gracias por no matar este mensaje, sino soltarlo. Enviáselo a alguien. Suelta el mensaje. Ya te bendijo. Suéltalo ahora a otras personas. Envíaselo a otras personas. Y acuérdate que siempre estás en el corazón de Dios. Y si eres mi hijo y eres mi hija, estás en mi corazón. Lluvias de bendiciones para tu vida.